¿Qué harías si Dios te dijera que la ciudad más poderosa que has visto no caerá por la fuerza de las armas, sino por un acto de obediencia que parece completamente absurdo? La historia de Jericó desafió toda lógica humana, y lo que ocurrió después sigue sorprendiendo al mundo hasta hoy. Tras cruzar el río Jordán, el pueblo de Israel contempló por primera vez la imponente ciudad de Jericó. Sus enormes murallas se elevaban hacia el cielo como una fortaleza imposible de conquistar. Sus puertas permanecían cerradas, y dentro de la ciudad todos esperaban el inevitable ataque del ejército israelita. Los habitantes de Jericó confiaban plenamente en aquellas gigantescas murallas. Durante años habían resistido amenazas y enemigos gracias a sus fortificaciones. Nadie imaginaba que el mayor peligro no vendría de las espadas ni de los arietes, sino del poder invisible del Dios de Israel. Josué observó la ciudad en silencio. Como líder del pueblo sabía que cualquier intento de asalto terminaría en una masacre. Sus soldados eran valientes, pero las murallas parecían invencibles. Entonces ocurrió algo inesperado que cambiaría el rumbo de aquella batalla para siempre. Mientras se encontraba cerca de Jericó, Josué vio a un hombre con una espada desenvainada. Sin saber quién era, se acercó decidido y preguntó si venía como aliado o enemigo. La respuesta que recibió lo dejó completamente desconcertado y marcó el inicio del milagro. Aquel misterioso guerrero respondió que era el comandante del ejército del Señor. Josué comprendió inmediatamente que estaba en presencia de alguien enviado por Dios. Cayó rostro en tierra y escuchó atentamente las instrucciones que cambiarían toda estrategia militar conocida. Dios no ordenó construir torres, cavar túneles ni preparar catapultas. Su plan parecía imposible de entender. Durante 6 días debían rodear la ciudad una sola vez cada día, guardando absoluto silencio mientras los sacerdotes llevaban el arca del pacto delante del pueblo. Muchos pudieron preguntarse cómo una simple caminata derribaría aquellas enormes murallas. Sin embargo, Josué no discutió el mandato divino. Había aprendido que cuando Dios habla, la obediencia vale mucho más que cualquier explicación lógica o estrategia humana. Al amanecer del primer día, el pueblo comenzó a caminar alrededor de Jericó. Los sacerdotes avanzaban llevando el arca del pacto, mientras las trompetas resonaban sobre el profundo. Cuando terminaron la primera vuelta, todos regresaron tranquilamente al campamento sin lanzar una sola piedra. Los soldados de Jericó respiraron aliviados, creyendo que el enemigo había perdido el valor. Ignoraban que el verdadero combate apenas estaba comenzando. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Esrio volvió a rodear la ciudad en silencio y regresó al campamento. La rutina comenzó a desconcertar tanto a los defensores como a los propios israelitas, quienes seguían obedeciendo aunque no entendían el propósito completo. Pasó el tercer día y después el cuarto. El sonido de las trompetas se convirtió en un anuncio inquietante para quienes vivían dentro de Jericó. Cada vuelta aumentaba la tensión. Nadie sabía qué esperaba realmente aquel pueblo que parecía confiar únicamente en Dios. En el quinto día la incertidumbre ya dominaba la ciudad. Las burlas comenzaron a desaparecer y fueron reemplazadas por preguntas. ¿Por qué seguían caminando? ¿Qué esperaban conseguir? El silencio de Israel se volvió más aterrador que cualquier grito de guerra. Llegó el sexto día y el mismo recorrido volvió a repetirse. Para muchos soldados israelitas debía ser difícil comprender. En un instante, la tierra comenzó a temblar bajo los pies de todos. Las enormes murallas que durante años habían protegido a Jericó empezaron a sacudirse con una fuerza imposible de detener. Los gritos de los habitantes reemplazaron el silencio, mientras el miedo se apoderaba de toda la ciudad. Piedras gigantes se desprendieron de las murallas y cayeron con estruendo. Lo que parecía una fortaleza indestructible comenzó a desmoronarse ante los ojos de miles de personas. Ningún ariete había golpeado aquellas paredes, era el poder de Dios abriendo el camino para su pueblo. En pocos instantes, las imponentes defensas de Jericó quedaron reducidas a escombros. Donde antes existía un muro imposible de cruzar, ahora había enormes brechas por las que el ejército de Israel podía avanzar sin encontrar resistencia. La promesa de Dios se estaba cumpliendo exactamente. Josué levantó su mano y dio la orden de avanzar. Los soldados israelitas entraron por todos los frentes al mismo tiempo. La ciudad que había confiado únicamente en sus murallas descubría demasiado tarde que ninguna construcción humana puede resistir cuando Dios decide actuar. El sonido de las trompetas fue reemplazado por el estruendo de la batalla. Mientras los israelitas avanzaban con determinación, muchos habitantes intentaban escapar entre el caos.
El miedo había derrotado la confianza que durante años habían depositado en aquellas enormes fortificaciones. Sin embargo, en medio de aquella destrucción había una casa que no debía ser tocada. Era el hogar de Rahab, la mujer que meses antes había protegido a los espías enviados por Josué. Dios nunca olvidó la fe que ella había demostrado cuando todo parecía perdido. Antes del ataque, Josué recordó la promesa hecha a Rahab. Ordenó a 2 hombres que entraran rápidamente y sacaran con vida a la mujer y a toda su familia. La misericordia de Dios también estaba presente en medio del juicio que caía sobre Jericó. Los soldados encontraron la casa marcada con el cordón rojo que Rahab había colocado en su ventana. Aquella sencilla señal representaba la confianza en la palabra de Dios. Gracias a su obediencia, toda su familia fue rescatada mientras el resto de la ciudad caía. Fuera de la ciudad, Rahab contempló con lágrimas cómo las murallas seguían desplomadas. Comprendió que había tomado la decisión correcta al confiar en el Dios de Israel. Aquella elección no solo salvó su vida, sino también la de todos los que permanecieron junto a ella. Mientras tanto, la batalla llegaba rápidamente a su fin. La ciudad que parecía imposible de conquistar había sido vencida en un solo día. Lo que ningún ejército había logrado durante años ocurrió porque Dios había cumplido exactamente lo que prometió a Josué. Cuando todo terminó, Josué ordenó que el oro, la plata y los objetos de bronce y hierro fueran consagrados al tesoro del Señor. Nada debía convertirse en motivo de orgullo humano, porque aquella victoria pertenecía únicamente a Dios y no a la fuerza de los soldados. Las llamas comenzaron a consumir la ciudad. El humo ascendía hacia el cielo mientras Jericó desaparecía ante los ojos de quienes habían presenciado el milagro. Cada piedra caída recordaba que el poder de Dios supera cualquier fortaleza levantada por el ser humano. Después de la victoria, Josué pronunció una solemne advertencia. Declaró que cualquiera que intentara reconstruir Jericó sufriría graves consecuencias. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria del pueblo como un recordatorio del juicio y de la autoridad de Dios. La noticia de lo ocurrido comenzó a extenderse por toda la región. Los pueblos vecinos escuchaban incrédulos que una ciudad amurallada había caído sin máquinas de guerra ni largos asedios. El temor empezó a invadir a quienes se oponían al avance de Israel. Los reyes de Canaán quedaron profundamente preocupados. Si el Dios de Israel había derribado las murallas de Jericó, ¿qué impediría que hiciera lo mismo con cualquier otra ciudad? El milagro cambió por completo el panorama de las futuras conquistas. Para los israelitas, aquella victoria significó mucho más que conquistar una ciudad. Fue la confirmación de que Dios caminaba delante de ellos. Comprendieron que la obediencia abre puertas que ninguna fuerza humana sería capaz de derribar por sí sola. Muchos recordaron el momento en que cruzaron el Jordán días atrás. Si Dios había detenido las aguas del río y ahora había derribado las murallas de Jericó, no existía obstáculo demasiado grande para impedir el cumplimiento de sus promesas. Cada piedra derrumbada contaba una historia diferente. No hablaba del poder de un ejército ni de la inteligencia de un comandante. Hablaba de la fidelidad de un Dios que cumple su palabra incluso cuando el camino parece completamente imposible. Desde aquel día, el nombre de Josué fue respetado en toda la tierra. Pero él sabía que la gloria no le pertenecía. La verdadera victoria había comenzado mucho antes, cuando decidió obedecer una orden que parecía absurda para cualquier mente humana. Aunque las murallas ya habían caído, la historia de Jericó todavía guardaba una poderosa enseñanza capaz de transformar la vida de quienes confían en Dios. Lo que ocurrió después dejó un mensaje que sigue inspirando a millones de personas hasta nuestros días. La caída de Jericó no fue simplemente una victoria militar. Fue una prueba visible de que Dios cumple cada una de sus promesas. Cuando todo parecía imposible, Él abrió un camino donde solo existían enormes murallas. Aquel día, Israel comprendió que la verdadera fuerza siempre proviene del Señor. Las personas suelen confiar en aquello que pueden ver, riquezas, poder, fortalezas o ejércitos. Sin embargo, Jericó demostró que ninguna seguridad humana puede resistir cuando Dios decide intervenir. Las murallas más altas pueden derrumbarse en un solo instante por su voluntad. Quizá los israelitas nunca imaginaron que 7 días de obediencia cambiarían la historia. Cada paso alrededor de la ciudad parecía no tener sentido, pero Dios estaba preparando el milagro mientras ellos simplemente obedecían con fe, aunque aún no entendieran el resultado. Muchas veces Dios actúa de la misma manera en nuestras vidas. Mientras pensamos que nada está ocurriendo, Él está obrando en silencio. Aunque no veamos cambios inmediatos,
cada acto de obediencia nos acerca al momento en que veremos caer nuestras propias murallas. Las murallas de Jericó eran de piedra, pero hoy existen otras muy diferentes. El miedo, la enfermedad, la desesperanza, los problemas familiares o las dificultades económicas pueden parecer igual de imposibles. Sin embargo, para Dios no existe obstáculo demasiado grande. Rahab también dejó una enseñanza inolvidable. Mientras muchos confiaban en las murallas, ella decidió confiar en Dios. Aquella decisión salvó su vida y la de toda su familia. La fe siempre produce resultados cuando se acompaña de obediencia verdadera. Josué nunca cuestionó el plan divino. Aunque las instrucciones parecían ilógicas, decidió obedecer sin discutir. Esa confianza absoluta permitió que todo un pueblo presenciara uno de los milagros más extraordinarios registrados en las Sagradas Escrituras. Cada sonido de las trompetas recordaba que la victoria no dependía de la capacidad humana. No fueron las armas ni la estrategia militar las que derribaron Jericó. Fue el poder de Dios manifestándose delante de quienes decidieron creer en su palabra. Tal vez hoy tú también enfrentas una muralla que parece imposible de superar. Quizá has intentado resolverla con tus propias fuerzas sin obtener resultados. La historia de Jericó nos recuerda que Dios puede abrir caminos donde el ser humano solo ve imposibilidades. Cuando Dios promete algo, ninguna circunstancia puede impedir que se cumpla. Las murallas cayeron exactamente en el momento señalado por Él. Ni un segundo antes ni un segundo después. Sus tiempos siempre son perfectos, aunque nosotros no logremos comprenderlos. Durante siglos, esta historia ha fortalecido la fe de millones de personas alrededor del mundo. Cada generación vuelve a descubrir que el mismo Dios que derribó Jericó sigue siendo poderoso para transformar vidas, restaurar corazones y abrir puertas inesperadas. Quizá esa sea la razón por la que este relato continúa emocionando después de tantos años. No habla únicamente de una antigua ciudad, sino de un Dios que permanece fiel. Sus promesas no envejecen ni pierden fuerza con el paso del tiempo. Cada vez que recordamos la caída de Jericó, comprendemos que la obediencia siempre tiene recompensa. Aunque el camino parezca extraño o difícil, Dios nunca abandona a quienes confían plenamente en Él y permanecen firmes hasta el final. Las murallas cayeron, pero la lección quedó para siempre. La verdadera victoria comienza en el corazón de quienes deciden creer antes de ver el milagro. Esa fue la diferencia entre Israel y los habitantes de Jericó, unos caminaron por fe y otros confiaron en sus murallas. Quizá hoy Dios también te está invitando a dar un paso de fe. Tal vez todavía no entiendes su propósito, pero así comenzó la historia de Jericó. Todo parecía imposible hasta que la obediencia abrió el camino para que ocurriera el milagro. Las historias de la Biblia no fueron escritas únicamente para recordar el pasado. También fueron preservadas para fortalecer nuestra fe y enseñarnos que Dios sigue actuando con poder en la vida de quienes ponen su confianza completamente en Él. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que detrás de cada relato bíblico existe una enseñanza capaz de transformar nuestra manera de vivir. Solo necesitamos detenernos, escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra nos guíe cada día. Aún quedan muchas historias sorprendentes por descubrir. Hombres y mujeres comunes fueron testigos de milagros extraordinarios porque decidieron creer cuando todo parecía perdido. Sus experiencias siguen inspirando al mundo miles de años después. Si deseas seguir conociendo las historias más impactantes de la Biblia narradas de una forma emocionante y fiel a las Escrituras, este canal fue creado especialmente para ti. Cada relato nos acerca un poco más al poder, la misericordia y el propósito de Dios. Suscríbete a Cuando Dios nos habla, activa la campana y acompáñanos en este recorrido por las historias más extraordinarias de la Biblia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, cuando Dios abre el camino, no existe muralla capaz de permanecer en pie.